Bendiciones, mis amados. Bueno, encantado de estar de vuelta con ustedes. Sabemos que estamos en tiempo precioso para la iglesia. Sabemos también que esto que el Señor me ha dado en este momento para compartir con ustedes tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual, pero que tenemos que saber cómo movernos en él, ya que Dios le dio un diagrama a Moisés para que lo hiciera, pero en nosotros ya lo puso fue el Espíritu de Dios. Dios mismo con sus propias manos fue quien hizo ese tabernáculo en este tiempo. Entonces, pues, indudablemente que esto es solamente para la iglesia, todo aquel que sea iglesia. Tenemos ahí en la página cantidad de material para aquellos que en cualquier área de su vida tienen problemas, para que no solamente conozcan de Dios, sino que lo conozcan a Él. La plataforma de esta enseñanza que es para la iglesia, porque si nosotros nos damos cuenta aquí no venía ningún gentil, aquí venían solamente los hijos de Dios al tabernáculo, aquí no puede venir nadie más, los hijos de Dios. Entonces lo que estamos enseñando es para los hijos de Dios, pero para que desarrollen, para que alcancen, para que puedan conocer en la Escritura lo que el Espíritu Santo les enseña. También quería compartirles que el 22 de marzo ya completamos 2 años y sería bueno para ese día poder recapitular cantidades de testimonios de mujeres y hombres que por intermedio de esta página el Espíritu Santo les ha fortalecido, les ha alentado, les ha dado nuevas armas, bien sea que nos envíes un video a nuestro correo pequeño de 4 o 5 minutos, o que envíes un escrito, no una tremenda historieta, pero sí algo que nos puedas contar de lo que Dios ha hecho en tu vida, y le pones tu nombre, tu foto, qué sé yo. Pero pensamos de tanta gente que nos llama y nos escribe de diferentes partes, poder hacer algo bien bonito ese día 22, que es día de programa aquí, poderlos tener ahí en la página y que todo el mundo pueda mirar y tener testimonios tanto de salud como de sanidad interior, crecimiento, desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, estamos hablando sobre algo muy importante que son como las cosas que Dios revela, pero que se necesita la iluminación del Espíritu Santo para poder encontrar qué fue lo que Dios quiso decir o lo que Dios quiso hacer. Cuando miramos que hubo una cantidad de material utilizado por el Señor de madera, y que la madera que escogió fue la acacia, y que mucha de esta madera está como columna sosteniendo cortinas, con basas o la pata de bronce, con un capitel de plata, con unas cuerdas que los está alando por los 2 lados, pero que también hay otras columnas que son de oro, y hay algunos implementos que fueron hechos de acacia forrados en bronce, y hay otros que fueron hechos en acacia pero forrados en oro. Y entonces todo esto tiene una representación tipológica de nuestro Señor Jesucristo y la vida en comunión con esa relación. Porque nosotros podemos estar relacionados al Señor, a su Espíritu, con el Padre, pero no tener la comunión que demanda el templo de Dios. Y entonces, mirando todas las cosas que habían en el tabernáculo, el Espíritu me fue inquietando para aprender a conocer sobre la acacia. Y en la medida que me iba enseñando por libros históricos, lógicamente ese contenido no lo tenía yo, me pude dar cuenta de que el Señor lo escoge porque es que es el
parecido de la naturaleza, el desarrollo, el crecimiento y la vida de la acacia, lo que el Señor espera de sus hijos y aún más de los que le sirven al Señor. Y entonces hemos hablado algunos puntos ya. Vamos a entrar en los finales, que espero tener el tiempo para hacerlo en el día de hoy. El número 7 tiene que ver también con que la acacia sirve de alimento en tiempos de penuria o escasez y sirve para aplacar la sed. Porque ya hemos visto en los capítulos anteriores los 6 puntos restantes. Entonces, si este árbol sirve para alimento en tiempos de penuria y escasez y sirve hasta para aplacar la sed, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué dice la Escritura referente a esto? Y encontré, en tiempos de angustia o dolor, el hombre que es como la acacia es aquel que está pendiente para animar y para alentar a otros. O sea, ¿cómo identificamos que nosotros estamos teniendo un comportamiento similar a aquello que Dios mandó en mayor volumen para construir no solamente los atrios, sino el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar del holocausto y sus piezas interiores? Bueno, pues cuando nosotros podemos mirar que estamos animando y estamos alentando hasta lograr que Dios pueda calmar la necesidad que tú tienes. Porque ahí en ese calmar es donde está el cumplimiento de como el que tiene sed y recibe de Dios el agua viva. Lo mismo que Jesús le ofreció a la samaritana. Lo mismo que Él llamó en la fiesta de los tabernáculos para que el que tuviera sed viniera a Él y bebiera. Entonces, si nosotros nos estamos identificando con estos comportamientos, nos puede ser muy fácil saber si estamos haciendo el papel que en la acacia se demandaba de ser de aliento y de animación. Porque de verdad que cuando lo hablamos a nivel individual, tenemos que hablar en estos términos. Pero cuando lo hablamos en la gente que sirve en la iglesia, porque ahí es donde ya hemos venido hablando, tocando las dos áreas. Porque no es el por no lidiar, porque la acacia tiene unas espinas en todas sus ramas que no lo hace muy apetecible para un ebanista trabajar con él. El no poder nosotros lidiar con los caracteres de las personas y no poder ejercitar nuestra paciencia para educar, para trabajar a estas personas, muchas veces colocamos a personas en puestos en la congregación que no dan aliento, no se dan ni aliento ellos mismos, se desaniman ellos mismos. Entonces, ¿con qué material van a animar a otras personas si ellos mismos tienen una fe endeble? Entonces, no puede ir una iglesia hacia adelante cuando las personas que tienen que alentar y animar tienen que estar pidiendo a toda hora, mendigando de su misma fe. Entonces, uno de los problemas que tiene la iglesia es que lo que llamamos líderes, que yo estoy en contra de esa palabra, porque nunca aparece aquí en la Biblia la palabra líderes. La palabra líder lo que hace es crear competencia, a ver quién es mejor que otro. Siempre que se está manejando mucho líder. Si tú miras, los líderes compiten por ser mejores. Y en el reino de Dios no es compitiendo para ser el mejor. En el reino de Dios es compitiendo para servir. Pero servir como a Dios le agrada. ¿Ya? En este punto en donde
Estamos hablando de calmar la necesidad espiritual de la persona, tener el aliento, tener el empuje de Dios dentro de ti para que esa persona lo tenga. Porque la acacia podía estar resistiendo una gran presión, pero no le decía a la columna enseguida, oye, me voy a reventar, haz tú el trabajo solo. No, aunque se estuviera reventando, ella soportaba las amarras y seguía teniendo la tensión de todas las cortinas. O sea, es bien importante esto porque en el ministerio necesitamos personas que no solamente alienten, empujen, que estén llevando a los demás hacia la plenitud del Señor sin importar qué nos está pasando. Mira lo que dice, vamos a la palabra. Mira lo que dice Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. A ver, ¿dónde estás? Versículo 11. Por tanto, alentaos. Ay. Cuando estamos hablando de que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia lo que tienen que hacer, dice, por lo tanto, alentaos, confortaos, daos ánimos, los unos a los otros, y edificaos el uno al otro. Mira, no se trata solamente de dar aliento, se trata de que yo le enseñe, le comparta a la persona cómo Dios le ayuda a salir, a construir. Porque ahí es donde está la gente que hace que los ministerios sean crecientes. Usted puede traer toda la gente más brillante a compartir en la congregación suya. Y ellos se van a ir, como se lo he dicho en otras oportunidades. Y vamos a seguir igual. Lo que se trata es de que la gente que le sirve a Dios tengan la capacidad para alentar y ayudar a construir la obra que el ministro, que el hombre de Dios, la mujer de Dios está haciendo. Claro, para eso ellos tienen que oler a oveja. Tienen que estar familiarizados con ellos, siguiendo el mismo formato que hizo Jesús. Jesús duró 3 años preparando a 12 que no eran nada parecidos a él. Espirituales poquito, por no decir nada. Incrédulos, religiosos, pensaban que estar al lado de Jesús les daba autorización hasta de bajar fuego del cielo. No le decían ni Jesús, baja fuego, decían, no, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego? O sea, tenía un gremio de personas alrededor de él que posiblemente ningún ministro los quiera tener, porque todos los que quieren es que ya vengan puliditos y armados a su carácter, y la manera de moldearlos es que me sigan como yo pienso, no como Dios quiere. Y aquí me dice otra cosa, por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estás haciendo. O sea, Pablo le está escribiendo a la iglesia en Tesalónica y les está diciendo la manera correcta de cómo se deben construir ellos mismos para construir la obra de Dios. Pero no se quedó ahí. Mira Efesios 24. Efesios 24, 29. Efesios 4, 24. Ok. 28, 29. Yo sé que esto va a ser duro. Prepárate. Porque cuando el Espíritu Santo empieza a desglosar las palabras, es cuando nos sentimos mal. Mire, voy a hacer un paréntesis aquí. Hubo un tiempo en que usted podía leer en la palabra salvación. Y a veces te está hablando por lo que dice antes de la palabra salvación, que la puedes perder por cualquier cosita, vivir esclavizado, temiendo, temblando, pudiendo perderla. Pero cuando vino la claridad sobre la palabra y pudimos indagar en los libros originales y darnos cuenta que existía la palabra salvación,
para la salvación diaria y la palabra salvación para la salvación eterna, comenzaron a manejarse en esos términos de souso y soteria, y entonces la palabra souso ya es más conocida en todo el medio hispanoparlante como la salvación diaria, aquella protección que Dios nos hace en la salud, en la economía, en la familia, en el hogar, y la palabra soteria, que es aquella salvación que solo una vez se hace, cuando el Señor te rescata para siempre, porque el que Dios rescata para siempre, inmediatamente comienza a trabajar sobre él. Entonces, de la misma manera, tenemos que aprender a que la Escritura nos habla en cualquier renglón. Entonces, aquí Pablo, cuando toma la Escritura, comienza a hablar de la siguiente manera. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Esta es una palabra poderosísima. Mira esto. Que cuando nosotros hablemos, no salga ninguna palabra mala. Pero esta palabra mala no es decir una cosa inmoral, no es decir una grosería, no es decir una palabra de las que cuando estábamos en el hombre viejo acostumbrábamos decir. No, es una palabra que contra lo malo sea tan buena que sirva para que el que la está escuchando cambie su vida y pueda edificar y pueda crecer. Y se tiene que dar no cualquier palabra. No es que, por ejemplo, una persona tiene una necesidad y entonces yo voy a buscar las palabras que yo me sé, los sermones que me he aprendido, las cosas que me han servido a mí, y esa es la palabra que le voy a dar al oyente. No, eso no es lo que pide Dios. Es la palabra oportuna para el momento de necesidad. O sea que tú y yo tenemos la obligación de crecer en la vida interior, que nuestra casa espiritual esté tan arreglada que en todos los lugares haya un espacio y haya también en donde poder sentar al necesitado o al afligido para darle de beber y para darle de comer, y al tiempo darle las armas para que la palabra que yo le voy a dar le sirva para que él mismo se edifique. Mira cómo Pablo hizo énfasis en esto en su discípulo Timoteo. Vamos ahí, déjame el dedito ahí, no me quites el dedito, ni me apagues el canal, porque ahora es donde vamos a empezar lo bueno. Segunda de Timoteo 2:15. Mira, es que yo siempre tuve mucha inquietud en mi corazón de parte del Señor de hablar del tabernáculo, pero jamás me llegué a imaginar. Yo siempre pensé que lo más importante era cuando yo pudiera hablar o explicar sobre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en la medida que comencé hace como 2 años a estudiar de esto, me doy cuenta que una persona jamás podrá llegar a este lugar si no maneja bien el atrio exterior, si no maneja bien la puerta, si no sabe qué pasa cuando entra por la puerta, si no sabe qué fue lo que se hizo aquí, si no sabe qué representa venir aquí, si no sabe lo que es el lavacro. Entonces, esta parte que está en el atrio es la vida espiritual de un creyente para poder ir al lugar santo y al lugar santísimo. O sea que hemos perdido mucho tiempo porque hemos estado hablando de este lugar y del holocausto, pero sin estar diciendo y sembrando en las personas esta palabra que el apóstol Pablo está reclamando. Edifiquémoslos con una palabra para su necesidad, no solo que cambie su vida, sino que lo edifique para que él siga edificando. Mira esto, yo estoy en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. La palabra es más dura todavía que la que no hemos terminado. Mira esto.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Santo. ¿Sabe qué te está diciendo aquí? Que como prioridad número uno, cuando tú te presentes delante de Dios, estés aprobado. Y Él va a decir en qué. En un conocimiento y una palabra que sea certera, efectiva. A mí a veces me da tristeza ver orar la iglesia, porque la Biblia me enseña a mí que nosotros tenemos que enseñarle a orar a la iglesia. Los mismos apóstoles le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y lo que es en la justificación, en el sacrificio del Señor y cómo debemos de orar correctamente. No, pero es que yo puedo orar, sí, tú puedes orar de cualquier manera. Pero hay una oración que es eficaz. Y algún día vamos a hablar de ella. Entonces, cuando usted no tiene el material oportuno de Dios, usted está hablando palabras y palabras y palabras. Y no edifica al otro, no le llega al otro. Muchas congregaciones están diezmadas porque el mensaje que llevan es un mensaje, a ver, ¿cómo te explico para no herir a mis hermanos? Es un mensaje buscando cómo resolver en el momento, buscando cómo alegrar el corazón del hermano, pero no es el mensaje que cambie su vida. No es el mensaje que transforme su manera de pensar para que él tenga la palabra correcta para el momento correcto. Mira esto. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Mira esto. El apóstol Pablo está diciendo, mira, Timoteo, cuando tú te presentes delante de Dios, wow, pero ¿cómo así que me presente delante del Señor? ¿Acaso voy a pegarme una escapada de la tierra y me voy a ir al cielo? ¿O el Señor va a bajar del cielo y se me va a presentar delante de mí? No, es que presentarse delante de Dios es presentarse delante del propósito de Dios, es presentarse delante de la carrera que Dios te ha puesto para alcanzar su propósito. Entonces, cuando nosotros estemos en ese lugar, seamos diligentes, pongamos como prioridad no hablar cualquier palabra, no orar cualquier cosa. Ya tengamos la palabra correcta para el momento correcto, la edificación perfecta para el momento perfecto. Ahora, eso demanda, sí, eso demanda tiempo con Él. Por eso es que la acacia servía para calmar el hambre en tiempos de hambruna y calmar la sed. Porque no hay cosa más valiosa que usted tenga la información de Dios que le va a cambiar su vida en este momento, en este hoy. Porque hoy usted estará tomando decisiones que van a cambiar su mañana, su pasado, olvídese de él. Dios no es Dios de pasado, Dios es Dios de hoy. Hoy la información de Dios va a cambiar su vida. Entonces, Él está diciendo, mira Timoteo, como cosa prioritaria, como cosa que tienes que ponerle mucho cuidado, mucha atención. Cuando tú te prepares delante del propósito, la carrera de Dios, que es lo que Dios quiere, en donde Dios va a estar, porque Dios va a estar donde Él esté invitado a hacer. O sea que no podemos presentarnos delante de ese Dios a ministrar a favor de ese Dios si primero no hemos ministrado para Él. Ajá. ¿Qué significa eso? Significa lo que por tanto tiempo te he venido diciendo. Tú tienes que tener tiempo para orar con Él, en Él y para lo que Él quiera. Tienes que tener tiempo para adorarlo a Él. Tienes que tener tiempo para magnificar su nombre.
para apoderarte de ese Dios. Por eso los capítulos del 1 al 14 del desafío, si tú te los pasas en la medida que vamos creciendo con la enseñanza, no vas a entender muchas cosas. Porque si tú no estás enamorado de tu Dios, es imposible que tú puedas ministrarle a Él. Querrás ministrar para Dios. Eso es muy diferente. La gente de unción, la gente de gloria, la gente de poder, es la gente que sabe que su Dios está por dentro y que quiere hacer. Ahí es donde la oración es no tuya, es la de Dios. Y es Él el que comienza a ver el momento en el que te desentronaste tú para que se entrone Él. Es cuando tú mueres para que Él nazca. Ahí es donde empieza la vida. Por eso esto de la acacia me ha maravillado muchísimo, porque tiene demasiado perfil en cómo debemos de ser los hijos y cómo debemos de ministrar los hijos en la iglesia. Cómo tenemos que buscar la gente que nos va a ayudar a empujar. Y digo empujar en el espíritu, porque soy enemigo de que empujemos con nuestras fuerzas. Cuando empujamos con nuestras fuerzas es tan notorio que todo el mundo lo mira. Estamos cansados, agotados. Cuando hablamos en la carne. Cuando tomamos decisiones, las tomamos en la carne. Nos van a hablar y estamos alterados. ¿Por qué? Porque la paz de Dios no gobierna nuestro corazón. Estamos a toda hora afuera del templo, como si no conociéramos de Dios. Tenemos que gastarnos más tiempo para Él, y Él se va a encargar de ministrar en nosotros para los demás. La bendición no la vamos a tener que buscar, nos va a perseguir, porque es lo que la Escritura dice. Y yo tengo que creer todo lo que la Escritura dice. Déjame tomar agüita. O sea que el consejo era de que se presentara, que hiciera todo lo que tuviera que hacer para con diligencia, con prioridad, tener en su boca la palabra que Dios deseara que Él dijera. Porque si nosotros podemos llegar al corazón de Dios y sacar la palabra que Dios tiene para ese momento, vamos a ver la gloria de Dios. Sigamos en Efesios. No te creas que se me ha olvidado. Te dije que pusieras el dedito ahí. No salga de vuestra boca, versículo 29, ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Ahora fíjate, te voy a combinar este 30 con la que acabamos de hablar de Timoteo, para que tú veas que lo que Pablo está hablando son cosas bastante serias. Estábamos en 2 de Timoteo, versículo 16. Dice esto, versículo 30. Amárrate bien el cinturón. Y esto lo va a decir el Espíritu. No me eche la culpa a mí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Okay. ¿De qué manera se contrista el Espíritu Santo? Versículo 29, cuando de nuestra boca sale palabra mala, que no edifica, que no construye, que no alienta. Aún más, le dice Pablo a Timoteo, que se presente delante de Dios aprobado, obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo se contristó aquí? Porque le dio vergüenza ver a ese hijo que tiene el conocimiento de Dios actuar en contra del conocimiento, porque estaba primero sus egos y sus yos. Estaba el hacer ver cuánto sabe, cuál es la última revelación. Cuando no hay revelación nueva, mijito, lo que hay es que el que se mete con Dios tiene una iluminación nueva de lo que ya fue revelado, pero que sirva para que tú puedas crecer, para que te puedas desarrollar, no
podemos seguir jugando a la iglesita. Se lo digo cada rato, mis hermanos. Hemos tomado la iglesia como una niña juega con una casa muñecas y hace su cocinita y sus cosas ahí. No, 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 no. Son las almas por las que Dios pagó con su vida, con su sangre, con el martirio, con el sufrimiento, con el oprobio, con la humillación, para que fuéramos enriquecidos en lo que Él había ganado. Y para eso necesitamos darnos para el Señor, tener temor de ir a dar algo que Dios no nos lo haya dicho, porque no son ellos nuestros, ni es tu hermano tuyo. Por los dos murió Cristo, somos propiedad de Él. Entonces el Espíritu se contrista y se avergüenza de que no utilizamos la palabra de Dios que Dios tiene preparada para ese momento, para esa situación, para esa persona, para ese pueblo, para esa nación, porque estamos pensando en qué vamos a dar para que el oyente se quede asombrado y sus manos no cansen de aplaudir. No, mi hermano, eso no es la vida que Dios quiere. Por eso la iglesia está tan raquítica. Hace falta gente que entienda que esto es espiritual y que la vida es espiritual y que mientras el hombre natural ejerza, el espiritual no va a hacer nada, porque se maneja con la mano de Dios. Mira esto. El punto número 8 de la acacia dice: su corteza es un potente astringente en los problemas de cicatrización, en heridas, contrae los tejidos hasta cerrarlos. O sea que la corteza se muele, se aplica en heridas y comienza a cerrarlas. ¡Ay! Creo que ahí vamos para duro. ¿Por qué razón? Porque en todos los tiempos la iglesia se ha mordido, se ha destruido, se ha calumniado, ha hecho de todo. Pero yo pienso que en este tiempo que se avecina la venida del Señor, es donde más división hay, es en donde más pelea hay, es donde más chisme hay. La gente tiene temor de perder y por temor a perder hacen lo que sea. Forman ejércitos de espías, de agentes 07, que en vez de permitir crecer la iglesia, lo que hacen es un bochincherío, un poco de carne mal asada ahí, que si hubiera un buen asado, pero una cosa que huele feo. No hay cosa más horrible que entrar a un lugar y comenzar a oler los carnales. Cuando tú tienes nariz espiritual, lo carnal no lo puedes ni voltear a mirar. Disciernes el espíritu. Mira esto. El mayor astringente de Dios en su templo es su amor. El conocerlo descubre el misterio de cómo opera para cubrir multitud de pecados. Y la comprensión de su anchura, longitud, altura y profundidad, que esto fue un tema que vimos en las 14 primeras horas, regenera o cambia tu alma y tu corazón. El que practica el amor es el que enseña o muestra que ha nacido de nuevo, porque es igual que la acacia, sirve para cerrar heridas. El amor de Dios derramado en nuestros corazones borra las heridas y te coloca delante de las puertas abiertas a los tesoros de Dios. Quiero repetir este pedacito. El que practica el amor es el que enseña o muestra que ha nacido de nuevo, porque igual que la acacia que sirve para cerrar heridas, el amor de Dios derramado en nuestros corazones borra las heridas y te coloca delante de puertas abiertas a los tesoros de Dios. Mira esto. Primera de Pedro 4:8. Vamos a hablar del apóstol Pablo, porque aquí tenemos que entrar en la comparación de lo que tenemos que ser hoy, porque podríamos hablar de la comparación de lo que fueron ellos en ese tiempo. Gente que caminó tratando de hacer las cosas
que la sombra de la imagen les daba, pero estaban sirviendo a la sombra, más no a la imagen. La imagen era Cristo y ellos eran una representación de Él. Ellos sirvieron a la sombra, pero no a Cristo. A nosotros nos interesa la figura, que es nuestro Señor Jesucristo. Mira esto. Estoy en 1 de Pedro 4:8. 1 de Pedro 4:8. Para eso que el apóstol escribe con una mano súper pesada. En el 7 empecemos. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Esto tenemos que aprenderlo en la iglesia, porque la iglesia viene con una escuela de una oración sacerdotal que es igual que la palabrería que el Señor estuvo conjurando por tanto tiempo. La iglesia tiene que orar con una oración eficaz y sus pastores tienen que dedicarse a enseñar a que su pueblo ore eficazmente para que les ayuden a interceder por las necesidades de sus ministerios. Mira esto. Sobre todo sed fervientes, anhelantes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. De aquí la importancia que para que tú tengas cambios en tu vida, para que el ministerio cambie, toda la gente que sirve, tienen que no tener conocimiento del amor, no tienen que practicarlo, tienen que hacerlo. Eso está como, usted puede decirle muchas palabras lindas a su esposa, pero si después de las palabras vienen los puños, aguanta hambre, usted la deshonra, habla mal de ella, adultera con otras mujeres, le hace todo lo malo, ¿para qué sirven las palabras bonitas? Para nada. Porque honrar el amor es hacer cosas que a la otra persona le agradan, aunque a mí no me gustan mucho. Pero yo lo hago porque la amo. Igualmente ella para conmigo. El amor que no se honra no es amor. Son poemas. Mira esto. Sobre todo sed ferviente en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sé hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme. Cree que yo no los tengo todos. Hay cosas que mi hermano tiene que él me los tiene que dar a mí. Y hay cosas que yo tengo que se las tengo que dar a él. Y habrá otros hermanos que nos darán cosas que no tenemos. Así es. ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Que en la congregación o en la vida cotidiana tenemos que ayudarnos en el espíritu con los dones que Dios me ha dado a mí y tú me ayudas a mí con los que Dios te ha dado a ti, porque la multiforme ya no es para mí. Yo tengo cosas que se van a acomodar para tu crecimiento por cuanto yo soy un ladrillo de soporte en algún lugar de la pared, pero tú haces otra parte. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras la iglesia no pueda compartir, no puede estar junta por los celos y los temores de los ministros, va a ser muy difícil que la iglesia entre en el amor que Dios quiere. Estando escondiéndolos, vigilándolos, colocando espías, a ver que no se junten, que no hagan una reunión juntos porque se me va a dividir la iglesia, que porque se me van a ir. Eso es miedo, temores, eso no es de Dios. Eso te tiene engañado el diablo con eso. Lo de Dios es que podamos compartir juntos. ¿O tú crees que en un servicio en donde uno enseña y está la alabanza preparada 2 horas y la gente se va, cómo van a poder compartir lo que Dios les dio? Es imposible. Entonces creemos en el siglo XXI y arrastrando parte del XX una iglesia que no se conoce. Van los domingos, se juntan el miércoles o el jueves
pero no se conocen, no se visitan, no pueden platicar, no pueden compartir, porque cuando ven un corrillito le caen arriba. Uy, ¿qué es lo que está haciendo este? Se me va a llevar el corrillo. Miedos, temores infundados por el diablo para apartar el amor de Dios, porque la Biblia es bien clara que el que tiene temor no ha conocido el amor de Dios. Así de fácil. Mira esto, mira lo que dice Juan. Yo sé que algunas cosas de estas no son muy fáciles para tratar, y sé de antemano que no es fácil llevarlas a una congregación. Ya no me acomodo con ninguna. Yo doy el mensaje que Dios me dé, así no me inviten sino una sola vez y se pierdan los otros 4 días que estén preparados para mí. Pero lo que quiero decir es que no es fácil hablar esto. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos enseñado por el sistema de Jesús. Jesús daba un mensaje a los que no entendían por parábolas, pero a sus discípulos se iba aparte y se los explicaba a la saciedad. Así hizo con los 12, así hizo con los 70, así hizo con los 120, hasta llegar a 500. ¿Sabe qué pasó cuando él se fue? Sus discípulos hicieron lo mismo. Léase ahí, algún día vamos a estar hablando, Hechos capítulo 2, la primera conversión de los 3000, del versículo 40 hasta que se termine el capítulo, en el 46 o 48 creo. Ahí te dice qué hay que hacer, que vino de la enseñanza de Jesús a ellos, y cómo hacerlo también te dice. Ok, ahora fíjate, vamos a ver qué tengo por aquí. Déjame mirar un poquito. Ay, Señor bendito. No, vamos a Juan directamente. Primera de Juan 4:7. Mira esto. Vamos por aquí. Amados, amémonos unos a otros. Esto no es si lo quieres hacer. Esto es como un decreto. Porque el amor es de Dios. Quiere decir que si yo no puedo amar a otras personas, no tengo el amor que Dios da. Porque el que me da la facultad para amar de esa manera es Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La Biblia al día dice lo siguiente: amados, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo el que ama y es bondadoso da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. Claro, si Dios es amor y yo tengo a Dios en mi corazón, conozco el amor de Dios, porque ese es el problema. El problema no es que si tú sabes cómo te ama Dios, el problema es si tú sabes cuánto tú amas a Dios. Tú puedes saber cómo tú amas a tu esposa y en el tiempo hasta se te va olvidando cómo la amas. Hasta que de pronto hay una riña, una pelea, se están un tiempo separados, solos, no se habla y te vas dando cuenta de cómo te falta. El problema es que nunca hemos tenido esa relación con Dios. Entonces es muy difícil valorar el amor de Dios. ¿Para quiénes? Para los que no conocen ese amor. Cuando tú conoces cómo Dios te ama, tú empiezas a enamorarte de tu Dios. Es imposible crecer y desarrollarse si yo no estoy enamorado de mi Dios. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que la gente no se ama ni ellos mismos. Se juntan, cantan coritos, participan de la visión, pero no se aman. Porque no hay la oportunidad para que lo practiquen. Y a mí aquí la Biblia me enseña que yo voy a demostrar que soy hijo de Dios cuando yo puedo practicar el amor con mi hermano. Amor de palabras son poesías. Mira esto.
El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, que cuando estamos hablando de cerrar heridas, como lo hace la corteza de la acacia, una de las cosas que antes, por el contrario, hace que cada vez en la congregación haya más heridas, y se va uno resentido por aquí, otro dolido por acá, este dice de esta manera, este dice de la otra manera, no saben cómo guardar la armonía, la cordura. ¿Sabe por qué es? Y aquí va una que es dura. A ver, ¿cómo te la lanzo para que no te sientas molesto ni herido, mi querido hermano o hermana que me escuchas? La palabra me enseña que yo soy lo que yo hablo. Y yo hablo lo que yo considero en mi corazón que es bueno. Quiere decir que si yo no doy amor, es porque en la manera que yo lo aplico o que yo lo doy, es lo que yo considero que es el amor de Dios en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Con el poquito conocimiento o con el mucho conocimiento de lo que es el amor de Dios, pero la poca práctica, porque la práctica es la que va a desarrollar la intimidad. A eso se debe que muchos ministros no huelan a ovejas, porque no están relacionados, no están en comunión, en el amor con sus ovejas. Piensan que bajar a ese estribillo es perder el control, es perder la autoridad, es perder el poder. Entonces andan como pavos reales, moviendo la cola y explayando su belleza, pero no conocen cómo dar amor. Y resulta que es la base que une, que cicatriza, que calma, que regenera. No hay... Mire, cuando yo vivo aquí cerca, hay muchos canales y hay demasiados patos silvestres. ¿Cómo yo veo que un animalito de esos sale y está pendiente y sus paticos todos vienen con él? La otra vez leí que se quemó una casa por aquí en la Florida y destruida completamente por el fuego, y encontraron a una pata quemada, y debajo de ella, debajo de todas sus alas, habían 6 pollitos vivos. Ese es el amor que Dios quiere que nosotros practiquemos. Entonces, no practicamos el amor que Dios dice que debemos tener, y queremos tener amigos en la congregación, hermanos de relaciones y comuniones saludables, pero no nos damos la práctica para amarlos, porque si se comienza a hacer, se piensa que se va a dividir la iglesia, que se va a romper la armonía, que le vas a cambiar la mente, que los vas a llevar por donde yo no quiero. No, es que no es eso. La Biblia habla de que nos congreguemos filialmente, como en el ágape, de compartir lo que yo tengo y lo que tú tienes, lo que te hace falta que yo tengo, qué es lo que tú haces que yo no sé. La gente ni se conoce, ni se sabe el nombre, ni sabe qué hacen. A veces por la historia, por los 10, 12 años que llevas sentado en una silla, que ya tiene la marca de tu trasero, es que te conocen, saben quién tú eres, por los años. Entonces, no hay manera de operar, porque todo está trancado. Me gusta esa característica de la acacia, porque ella te lleva a regenerarte, a regenerar y a empezar a que todo el mundo se mueva en el amor de Dios, en la práctica del amor. Porque si no se practica el amor de Dios, no le conocemos. Entonces hay una cantidad de gente con mucha información de Dios, pero sin manera de desarrollarlo. Y hay una base importante: el amor de Dios. Hay un capítulo o 2, no sé, ahí entre las 14 primeras enseñanzas, que habla sobre el amor de Dios y cómo nosotros enamorarnos de ese Dios.
te recomiendo que lo mires. Bueno, mis amados, ya casi. Sé que estos primeros capítulos, ni yo mismo me lo imaginé, eran tan supremamente importantes, lo que representan el atrio exterior, la puerta, las columnas estas, antes de llegar aquí, porque nosotros manejamos el holocausto, el lavacro muy poco, pero sí queremos meternos al lugar santo y al santísimo cuando definitivamente entramos en desventaja. Y la prueba es que si tú vas a orar 10-15 minutos, se te acaba la gasolina a los 15 minutos y tienes que volver a empezar lo mismo o a inventarte cosas, porque no estamos en esa vida del Espíritu que Dios nos demanda. O sea que la palabra te desafía que si estamos escasos, Dios es abundante, para que nosotros tengamos la plenitud de Dios, pero se necesita que la información que tú tienes de Dios sea llevada al campo espiritual, en donde tú puedas, de la mano de Dios que construyó el templo de Él que está dentro de ti, empezar a moverte como sacerdote y como profeta de Dios, sabiendo que ya no es que tú digas que eres amigo de Dios, sino que Dios te llama amigo. Y aquel que te puede lograr ese llamado puede servir a su Dios, como cuando se sirve un amigo especial. Pero bueno, de eso lo haremos en otros capítulos. Ahora, mi amado, recuerda que te invito para que hagas tu testimonio, un video corto, 4 o 5 minutos, para ponerlo en la página el 22 de marzo, que es un lunes, es nuestro segundo año, o una carta con una foto, si la quieres enviar o no, pero que podamos publicar lo que Dios ha hecho en estos 2 años, a través de las enseñanzas y el Espíritu de Dios, cómo te ha confrontado, porque sé que un profeta siempre vendrá con vara o con cayado. Tú escoges siempre en el mensaje que tú quieres, la vara de Dios o el cayado de Dios. Bueno, bendiciones, mis amados, y será hasta la próxima semana. Amén.